Hoy vamos a meternos de lleno con uno de los mayores miedos de nuestro tiempo, esa idea de que los robots vienen a quitarnos el trabajo. Es una preocupación que está ahí, constantemente. Pero, a ver, ¿tiene algún fundamento real? Vamos a investigarlo. Pues sí, es la pregunta del millón, ¿verdad? Esa inquietud de pensar, ¿y si una máquina o un software pudiera hacer mi trabajo? Es una sensación muy, pero que muy humana. Y justo por eso hoy vamos a dejar a un lado las opiniones para sumergirnos de cabeza en los datos y en la historia, a ver qué nos cuentan. Bueno, empecemos por aquí. Lo primero, y quizá lo más importante que hay que entender, es que este miedo, de nuevo, no tiene nada, pero nada de nada, ¿eh? En realidad, es como un eco que se repite una y otra vez en la historia cada vez que aparece una gran revolución tecnológica. Fijaos bien en esto. A principios de 1800, ahí estaban los luditas, protestando contra los telares mecánicos. Damos un salto hasta 1930 y nos encontramos al gran economista John Maynard Keynes hablando, ojo, de desempleo tecnológico. Y ahora, hoy aquí estamos, con el mismo debate, pero con la inteligencia artificial y los robots. ¿Se ve el patrón? Es que es clarísimo. Cambia la tecnología, pero el miedo es exactamente el mismo. Y aquí es donde la historia se pone de verdad interesante, donde la trama se complica. Porque, a ver, la lógica nos dice que una tecnología así, tan revolucionaria, debería disparar la economía al momento, ¿no? Pues resulta que no. La realidad es mucho más cabezota, más misteriosa. Hay un enorme y muy curioso retraso. Es que esta frase del economista Robert Solow es sencillamente genial. Captura a la perfección el rompecabezas que tuvo a todo el mundo de cabeza durante décadas. Pensemos, había ordenadores por todas partes, por todos lados, ¿verdad? Pero la productividad, nada, no despegaba, estaba plana. El gran misterio era, ¿pero por qué? Y así es como nació la famosa paradoja de Solow. Se estaban invirtiendo miles de millones en ordenadores, pero el crecimiento económico que todo el mundo daba por hecho, pues no aparecía en las estadísticas. Y claro, esto te obliga a plantearte una pregunta fundamental. ¿Y si es que no estamos entendiendo bien cómo funcionan las auténticas revoluciones tecnológicas? Muy bien, pues vamos a resolver el misterio. La clave de todo este retraso, el kit de la cuestión, es que no todas las tecnologías son iguales. Hay algunas, las que de verdad lo cambian todo, que tienen una naturaleza muy, muy especial. No son un invento más y ya está. Son algo mucho más grande. Los economistas tienen un nombre para esto. Tecnologías de propósito general, o TPG, para abreviar. La mejor forma de entenderlo es no pensar en ellas como un producto final, sino como una plataforma, como los cimientos sobre los que se va a construir todo lo demás. Pensemos en la electricidad. No fue solo la bombilla, no. Fue la base que permitió reinventar las fábricas, las ciudades, los hogares, todo. Pues la informática es exactamente eso. Y aquí está el meollo de la cuestión. Una tecnología de estas no llega y lo cambia todo de la noche a la mañana. No es darle a un interruptor y listo. No. Primero se inventa la tecnología base, como la electricidad. Vale. Pero luego, y aquí es donde se van las décadas, la sociedad entera tiene que aprender a usarla. Tienen que aparecer miles de pequeñas y grandes innovaciones secundarias. La cadena de montaje, por ejemplo. Eso no es un invento eléctrico. Es un invento de proceso que la electricidad hizo posible. Y solo cuando todo ese ecosistema de innovaciones se completa es cuando la productividad por fin despega. Entonces, para que quede claro, este gran retraso tecnológico se debe básicamente a tres cosas. Primero, hace falta un montón de tiempo para crear todas esas innovaciones que la complementan. Segundo, la propia tecnología va mejorando y haciéndose más barata con el uso. Es un aprender sobre la marcha, pero a lo bestia. Y tercero, para que se extienda de verdad por toda la sociedad se necesitan infraestructuras nuevas y cambios muy profundos. Vale, perfecto. Ahora que ya hemos resuelto el misterio del retraso, volvamos a la pregunta del principio. ¿Qué pasa con los empleos? Y ojo, porque aquí el rompecabezas se vuelve todavía más interesante si cabe. Porque los datos que tenemos, bueno, pues parece que nos cuentan dos historias completamente contradictorias. Fijaos en esto que es fascinante. Por un lado, tenemos estudios hechos en Estados Unidos a nivel local que nos dicen, oye, donde se instalan más robots hay menos empleo y los salarios bajan. Parece una conclusión bastante clara, ¿no? Pues bien, por otro lado, tenemos estudios de Francia que miran empresa por empresa y dicen justo lo contrario, que las empresas que se automatizan no solo no despiden, sino que crecen. De hecho, el dato de Francia es para alucinar, de verdad. Por cada 1% que una empresa invertía en automatización, su plantilla crecía, ojo, un 0,4% durante los 10 años siguientes. Lo repito para que se entienda bien, las empresas que compraban más robots eran las que contrataban a más gente, pero bueno, ¿cómo se come esto? Bueno, pues ha llegado el momento de la verdad. Vamos a resolver esta aparente contradicción. La respuesta no es una única cosa, no es blanco o negro. Es el resultado del choque de dos fuerzas económicas muy, muy potentes que están funcionando a la vez. Entonces, ¿en qué quedamos?
¿Los robots son buenos o malos para el trabajo? Pues mira, la respuesta final es que el problema no es el robot. La clave de todo, la palabra mágica es competitividad. Vamos con la primera fuerza. La podemos llamar el efecto productividad. La idea es muy sencilla. Una empresa que se automatiza se vuelve mucho más eficiente. Produce más, produce mejor y produce más barato. ¿Qué pasa entonces? Pues que puede bajar los precios o mejorar la calidad de sus productos y eso atrae a más clientes, gana cuota de mercado, se expande y para poder gestionar todo ese nuevo crecimiento, ¿qué necesita? Contratar a más gente. Y ahora, la gran revelación. La segunda fuerza, el efecto expulsión. Y es aquí, justo aquí, donde está la sangría de empleos. Pero ojo, no en las empresas que innovan, sino en las que se quedan quietas, en las que no lo hacen. Sus competidoras, las que sí se han automatizado, son ahora tan buenas que sencillamente las barren del mercado. Pierden clientes, sus ventas se hunden y al final se ven obligadas a despedir a gente, o peor aún, a cerrar para siempre. Y ahí está, esa es la conclusión central de todo este análisis. La verdadera amenaza para el empleo no son las empresas que se automatizan, sino las que no lo hacen. El verdadero destructor de empleo no es el robot que entra por la puerta, sino la falta de competitividad de la empresa que se queda atrás. Y si echamos la vista atrás, la historia nos confirma este patrón una y otra vez. A pesar del pánico de los luditas, de las advertencias de Keynes, de todos los debates de hoy, ninguna gran ola tecnológica ha provocado jamás ese apocalipsis de desempleo masivo que tanto se temía. El progreso, claro que es disruptivo, claro que genera cambios, pero al final, la competitividad que trae consigo acaba creando más riqueza y con ella más oportunidades. Así que, para terminar, vamos a dejar en el aire una idea que le da una vuelta de 180 grados a todo el debate. A lo mejor nos estamos haciendo la pregunta equivocada. A lo mejor el debate no debería ser si hay que ponerles impuestos a los robots para frenarlos, sino si deberíamos, de alguna manera, penalizar a las empresas que se niegan a usarlos. Porque al no modernizarse, no solo están poniendo en riesgo su propio futuro, sino que están arrastrando con ellas el empleo y la prosperidad de toda la economía. Ahí queda eso para la reflexión.